La noche en que entendí que mi vida se había desarmado en silencio no fue durante una pelea ni una despedida. Fue sentado solo en una silla, con un libro en las manos, sin poder leer una sola línea, mientras el pecho se me cerraba sin razón. No siempre fue así. Al principio, incluso cuando las cosas no eran perfectas, estábamos bien. No era todo color de rosa, pero nos llevábamos bien. Había risas en la cocina por la noche, planes pequeños que nunca terminábamos de cumplir, domingos tranquilos que parecían suficientes. Desde afuera, nuestra vida se veía estable. Vivíamos en un departamento sencillo, en una zona tranquila de la ciudad. Nada especial. Paredes claras, muebles funcionales, un sillón que ya empezaba a hundirse en el medio. Para mí, eso era hogar. Eso era seguridad. La mayoría de las mañanas me despertaba antes que el despertador. Me quedaba quieto unos segundos, mirando el techo, escuchando su respiración a mi lado. Esos momentos me calmaban. Me decían que todo estaba bien. Yo creía que la comodidad era una señal de amor maduro, pero algo empezó a cambiar. No de golpe, no con drama. El silencio se volvió más largo, más espeso. Yo hablaba de mi día apoyado en la encimera de la cocina, con el teléfono en la mano, y ella asentía sin mirarme del todo. Sus ojos se quedaban fijos en algún punto detrás de mí, como si yo no estuviera completamente ahí. No discutíamos casi nunca, y ahora entiendo que ese también era el problema. Muchas cosas quedaban a medio decir. Yo tragaba palabras como si fueran algo amargo, pero necesario. Pensaba que ceder era una forma de cuidar la relación. Mi cuerpo empezó a notarlo antes que mi cabeza. Los hombros siempre tensos, la mandíbula apretada sin darme cuenta, la respiración corta, superficial, como si no pudiera llenar los pulmones del todo. A veces me ajustaba la manga del buzo una y otra vez sin motivo, o cambiaba de posición en el sillón, buscando una comodidad que no llegaba. Las pequeñas muestras de cariño fueron desapareciendo. Ya no había una mano en la espalda al pasar, ni cuerpos apoyados uno contra el otro al sentarnos. Cuando intentaba acercarme, sentía su cuerpo rígido por un segundo, apenas un segundo. Pero yo lo sentía. Por las noches me costaba dormir, las piernas pesadas, los brazos cruzados sobre el pecho, como si no supiera dónde dejarlos. Me quedaba mirando la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad entrar por la ventana, contando luces de autos para no pensar. Me repetía que esto era normal, que las relaciones largas se transforman, que el amor se vuelve más silencioso. Me aferraba a esas ideas como reglas que no podía cuestionar. Pero la verdad era otra. Yo estaba desapareciendo, no físicamente, todavía no, pero por dentro, cada día un poco más. Dejé de decir lo que me molestaba. Dejé de hacer preguntas. Ajusté mi forma de hablar, mis tiempos, mis expectativas. Mis días y malas se hicieron más pequeños para que la relación pareciera estable. La conversación final no fue explosiva. Fue una tarde común. El departamento estaba demasiado ordenado, como si ella hubiera preparado el espacio para algo importante. La luz que entraba por la ventana era fría, pálida. Yo estaba sentado a la mesa, con las manos apoyadas sobre la madera. Sentía el frío subir por las palmas. Me dijo que ya no sentía lo mismo, que había intentado, que no era mi culpa. Asentí. No recuerdo exactamente qué respondí. Solo recuerdo el zumbido en los oídos y la sensación de que el aire se había vuelto pesado. Tuve que concentrarme para respirar. Esa noche dormí solo por primera vez en mucho tiempo. La cama parecía enorme. Me desperté varias veces, girando el cuerpo sin pensar, estirando la mano hacia un espacio vacío. Cada vez un dolor sordo me recorría los brazos. A la mañana siguiente, el cuerpo se sentía agotado, como si no hubiera descansado nada. Los días siguieron. Yo seguí trabajando, seguí cumpliendo. Desde afuera, todo parecía igual. Por dentro, todo pesaba más. Una noche, después del trabajo, me senté solo en la sala.
La lámpara encendida dibujaba un círculo cálido en el piso. Me dejé caer en la silla porque estar de pie se sentía demasiado. Tomé un libro de la mesa y lo abrí, pero las palabras no se quedaban. Las manos quietas, el pecho apretado, la respiración corta. En el piso, frente a mí, vi la báscula del baño. Negra, simple. No recordaba haberla dejado ahí. Me llamó la atención de una forma extraña, como si estuviera esperando que yo la notara. Me incliné un poco hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. El tejido del pantalón deportivo se arrugó bajo mis dedos cuando lo apreté sin darme cuenta, el cuerpo cansado de una forma que el sueño no arreglaba. Ahí, por primera vez, el pensamiento fue claro. No solo estaba perdiendo una relación, me estaba perdiendo a mí, y no sabía desde cuándo había empezado a desaparecer. Después de esa noche, el tiempo empezó a sentirse raro. Los días avanzaban, pero yo me quedaba atrás. Mantenía la misma rutina. Despertador, ducha, café, llaves en el bolsillo. Frente al espejo del baño, mientras me cepillaba los dientes, me quedaba mirándome unos segundos de más. La espuma caía al lavabo y yo intentaba reconocer al hombre que me devolvía la mirada. Se veía normal, apenas cansado, nada grave, y eso era lo más inquietante. En el trabajo mi cuerpo estaba presente, pero la cabeza no. Leía el mismo correo una y otra vez. El cursor parpadeaba en la pantalla, mientras mis dedos se quedaban rígidos sobre el teclado. A veces notaba el pie moviéndose solo debajo del escritorio, un rebote nervioso imposible de frenar. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, respondía que bien. La palabra salía automática, sin peso. Las noches eran peores. El departamento sonaba distinto sin ella. Cada ruido se amplificaba, el refrigerador encendiéndose, el piso crujiendo cuando cambiaba de postura, autos pasando afuera. Caminaba de una habitación a otra sin un motivo claro, con el teléfono en la mano, abriendo aplicaciones y cerrándolas, esperando algo que no sabía qué era. Los recuerdos volvían, pero no los grandes momentos. Eran escenas pequeñas, su cuerpo girándose apenas cuando me sentaba cerca, las respuestas cada vez más cortas. Esa pausa mínima antes de decir mi nombre, como si tuviera que pensarlo. El pecho se me sentía apretado casi todo el tiempo. No dolía, era una presión constante. Me sorprendía a mí mismo conteniendo la respiración y luego soltándola despacio, como si el cuerpo tratara de calmarse solo. Los hombros permanecían elevados, tensos, incluso cuando intentaba relajarlos. Dormir no ayudaba. Me despertaba temprano, todos los días, mirando el techo mientras la ciudad se iluminaba de ansimedaria poco. Las piernas pesadas, los brazos sin fuerza. Me sentaba en el borde de la cama, codos sobre los muslos, cabeza baja, esperando que el día empezara sin mí. Una mañana me quedé parado en la cocina con una taza de café frío en la mano. El calor se había ido hacía rato, pero yo seguía sosteniéndola. Las llaves estaban sobre la mesa, exactamente donde las había dejado. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Ahí apareció el miedo, no miedo a estar solo, miedo a quedarme así. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía el cuerpo de verdad. Vivía casi todo el tiempo en la cabeza, analizando, ajustando, revisando el pasado. El cuerpo solo me llevaba de un lugar a otro. Empecé a notar mi postura, cómo me encorvaba al sentarme, cómo caminaba mirando al suelo, cómo evitaba ocupar espacio, incluso en la calle mantenía los brazos pegados al cuerpo, como si no quisiera molestar. Una tarde, volviendo del trabajo, pasé frente a un gimnasio pequeño al que nunca había prestado atención. Luces fuertes, ventanales grandes. Adentro, la gente se movía con intención. Corrían, levantaban peso, sudaban, respiraban fuerte. Estaban ahí, completamente en sus cuerpos. Sin pensarlo, reduje el paso. El pecho volvió a apretarse, pero de otra manera, más alerta. Me quedé parado unos segundos, manos en los bolsillos, sintiéndome ridículo. Pensé que ese lugar no era para mí.
que todos adentro sabrían exactamente por qué estaba considerando entrar, que verían el vacío que yo sentía. Seguí caminando, pero la imagen no me soltó. Esa noche dormí en el sillón, el cuerpo estirado, los ojos fijos en el techo, el teléfono apoyado sobre el pecho, subiendo y bajando con la respiración. Imaginé lo que sería estar cansado por una razón clara, sentir ardor en los músculos en lugar de esta presión constante por dentro. Al día siguiente, la idea seguía ahí, en el transporte, en el trabajo, en la ducha, con el agua caliente cayéndome por la espalda. Me imaginé las manos agarrando algo firme, peso, resistencia, algo que respondiera. Unos días después, al salir del trabajo, me encontré otra vez frente a ese mismo gimnasio. Ya era de noche. Las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio. Mi reflejo me devolvía la mirada. Hombros tensos, mandíbula apretada. La mano me tembló un poco al tocar la manija de la puerta. No era pánico, era la sensación de estar parado frente a algo que podía cambiarme y no saber si estaba listo. Adentro, el aire olía a goma y metal, música grave de fondo, el sonido seco de las pesas chocando, respiraciones fuertes. La mía, me inscribí rápido, casi sin escuchar. Asentía cuando hacía falta, la boca seca, una sonrisa forzada. Cuando pisé la sala principal, no sabía qué hacer con las manos. Fingí estirar, evité miradas, el corazón latía demasiado rápido. Tomé una mancuerna. Solo una, pesaba más de lo que esperaba. Fría, sólida, real. Cerré los dedos alrededor del mango y apreté. Por primera vez en semanas, los pensamientos dejaron de correr. No porque me sintiera fuerte, sino porque estaba presente. El brazo empezó a temblar después de unas repeticiones. La respiración se volvió ruidosa. El calor se extendió por el músculo. El sudor me bajó por la nuca. La incomodidad era inmediata, clara, honesta, y ahí entendí algo que me asustó y me alivió al mismo tiempo. Este dolor tenía sentido. Seguí volviendo, no porque de repente me encantara entrenar, ni porque hubiera encontrado motivación mágica. Volvía porque, durante 1 hora al día, mi cabeza dejaba de girar sin control. Las primeras semanas fueron incómodas. Me movía lento, dudaba de todo. Me secaba las manos en el pantalón más veces de las necesarias. El agarre se me resbalaba porque las palmas estaban húmedas. Mi respiración era ruidosa, desordenada, y yo era muy consciente de eso. Aún así, volvía. Por las noches el cuerpo dolía en lugares nuevos. Los antebrazos tensos al intentar abrir un frasco, las piernas temblando un poco al levantarme de la silla. El dolor molestaba, pero era honesto. Cuando me acostaba y miraba el techo, los pensamientos no se iban tan lejos. Chocaban contra el cansancio físico y se apagaban antes. Una noche, después de correr en la cinta más tiempo del habitual, volví a casa y dejé las zapatillas junto a la puerta sin acomodarlas. Me di cuenta después y no me importó. Me quedé parado en la cocina, la camiseta pegada a la espalda, el sudor enfriándose en la piel, y me tomé un vaso entero de agua sin mirar el teléfono. Eso se sintió distinto. Con el tiempo, otras cosas empezaron a cambiar. Me sentaba más erguido sin pensarlo. Los hombros bajaban solos. La respiración se hacía más profunda. Cuando me miraba al espejo, seguía viendo cansancio, pero también algo más firme en la mirada. La báscula seguía en el piso de la sala. Algunas mañanas me subía, otras no. El número dejó de ser lo importante. Era el gesto, estar descalzo, sentir el frío bajo los pies, traerme al momento presente. Había días malos, días en los que la tristeza volvía pesada, sin aviso, días en los que me sentaba otra vez en la silla, con el libro en las manos, sin leer. En esos momentos no fingía que todo estaba bien, dejaba que el peso estuviera ahí. Luego me levantaba igual. El verdadero punto de quiebre no fue físico, pasó en silencio. Una noche, mientras corría en la cinta, miré mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana, las luces de la ciudad borrosas detrás, la respiración constante,
los brazos moviéndose de forma natural, y entendí algo. No estaba tratando de convertirme en otra persona, estaba reconstruyendo al que había dejado de lado. Dejé de repetir conversaciones que no podía cambiar, dejé de buscar explicaciones nuevas para el pasado, no porque tuviera respuestas, sino porque mi cuerpo había vuelto a sentirse como un lugar habitable. Pasaron semanas, después meses. A veces todavía la extrañaba, ciertos olores, algunas canciones, pero los recuerdos ya no me apretaban el pecho. Venían y se iban, como el clima. Podía sentirlos sin hundirme. Una noche volví a sentarme en la misma silla donde todo había empezado a doler. La lámpara encendida, el mismo círculo de luz en el piso, el libro abierto en las manos. Esta vez las palabras se quedaban. Pasé la página sin esfuerzo. En el suelo, la báscula seguía ahí, silenciosa, sin juicio. Me recosté un poco hacia atrás, solté el aire despacio y noté algo simple, pero importante. Me sentía sólido. No feliz todo el tiempo. No completamente arreglado, solo presente. Perder la relación dolió. Me desarmó de formas que no esperaba, pero también me mostró cuánto de mí había ido entregando sin darme cuenta. No reconstruí mi vida por enojo ni por revancha. La reconstruí porque era necesario, porque quedarme roto se volvió más aterrador que cambiar. Y si hoy sé algo con certeza, es esto. No me encontré en el gimnasio, me encontré en la decisión de volver, incluso cuando no tenía ganas.